todas formas. Sara me dice que de pronto te saca, no sé por qué, pero que vuelvas a pedir admisión. Listo. Listo, bueno, entonces como estábamos eh, recapitulando un poco, el enfoque que estamos trabajando entonces en esta clase es un enfoque de derechos laborales. Partimos del derecho al trabajo como derecho humano. Nos ubicamos en que esta clase es una clase que parte de las plataformas basadas en la ubicación, no basadas en la web, basadas en la ubicación es las que son plataformas del reparto, conducción, las que son plataformas basadas en la ubicación, perdón, las que son plataformas basadas en la web, que son las que no vamos a trabajar, las que tienen que ver con microtareas, tipo Amazon, Mercado Libre, y otras actividades más de freelance que no tienen que ver con el objeto de nuestros 4 módulos. En estos 4 módulos, entonces, como lo decía al principio y recapitulando un poco para la grabación, vamos a trabajar desde el concepto del derecho al trabajo como derecho humano, indistintamente del vínculo contractual que se tenga, colaborador, autónomo, independiente, dependiente, o cualquier otra figura que usemos para describir el tipo de vínculo que se tenga, pero vamos a partir de que todos son trabajadores y trabajadoras. Y estábamos hablando un poco del por qué sí había o del por qué de pronto hay subordinación en las plataformas digitales y decíamos que estos 3 elementos siempre están presentes, la facultad de dirección, la facultad disciplinaria y el ius variante. Y allí Magali nos ponía el ejemplo más o menos de ante quién ponía la queja cuando la comida que pedía el restaurante no le llegaba, y David nos estaba contando un poco por qué creía él que si hay una facultad de dirección, y yo les preguntaba un poco si conocían esto del autoaceptar. En el caso del reparto es tal cual como lo dice David, muy parecido, por lo menos. Y es que el botón de autoaceptar prácticamente es una obligación para los trabajadores del reparto. Yo voy a tratar de mostrarles a ustedes la otra cara que ustedes de pronto no conocen cuando son usuarios de las plataformas. Ellos tienen que usar el autoaceptar. ¿Qué es un autoaceptar? Que el trabajador, porque le vamos a llamar trabajadores de aquí en adelante, tiene que aceptar cualquier pedido, por 2.000, por 3.000, por 4.000, por 5.000, por el kilometraje que sea. Digamos, no hay ninguna capacidad de negociación entre la persona, el usuario que necesita el servicio y el trabajador. El trabajador simplemente, la plataforma le dice, mira, si tú quieres realmente subir de ranking, porque además hay unos rankings que van desde plata hasta diamante, que esto es como un juego además, ¿cierto? Además es el juego también de la competencia, además muy neoliberal, y si llegas a ser diamante, entonces te llegan más pedidos y te llegan más buenos pedidos y mejor pagos, pero si quieres llegar hasta allá, lo mejor es que mantengas en autoaceptar. Autoaceptar es, como su nombre lo dice, yo acepto todo lo que la plataforma me envíe, sea que sirva o que no. ¿Qué ha pasado en los últimos, digamos como en el último año sobre todo? Y es que muchos trabajadores, pues al ver un autoaceptar tan barato es que te puede decir que recorras 3 kilómetros por 2.000 pesos. Ellos dicen, pero si yo hago eso, pues pierdo gasolina, rodamiento, me desgasto. ¿Y yo por qué voy a hacer 3 kilómetros por 2.000 pesos? Y entonces se niegan a ese pedido. Si se niegan a ese pedido, en el día, por ejemplo, si se niegan a más de esos 7 pedidos que el autoaceptar los obliga, les bloquean la cuenta, ¿cierto? Eso es un castigo. Y eso es una facultad disciplinaria atada a esa facultad de dirección que ya se inventó en la plataforma digital. Y si te bloquean el uso de la plataforma para hacer trabajador de plataformas de reparto, pues básicamente desde el punto de vista laboral eso sería una afectación al mínimo vital. ¿Sí? Porque ellos se quedan y a veces son bloqueos temporales, a veces son bloqueos permanentes. Esos detalles que tiene el sistema de las plataformas digitales le hacen a uno pensar que no necesariamente esos trabajadores son independientes, autónomos y colaboradores. Pero solo por traer algunos ejemplos, ¿cierto? Alexander, tú vas a decir algo. Sí, profe. Ahora que mencionas esa parte, pues se va como adentrando un poco a lo que es la facultad disciplinaria como digamos así, ese eje de subordinación, ¿cierto?
porque ese comportamiento del cual estás hablando también nos hace referencia a, o sea, como que hubiera un reglamento interno, ¿cierto? Respecto de comportamientos del operario, digámoslo así, ¿cierto? Del trabajador, pues, del código, del artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo. Es como, es lo que Sí, es estaba una pensando al facultad respecto. disciplinaria, así es. Ahora, ¿por qué no son colaboradores? Digamos que no solamente es el tema de la subordinación. Esta cita me pareció que ilustra un poco, porque en este momento todos los trabajadores de plataformas digitales son colaboradores. En Colombia, digamos, la figura que se usa son colaboradores. Eso son, digamos, algo que ustedes tienen que tener como claro de esta clase. Investigando un poco, uno puede decir que es ambiguo hablar de economía colaborativa o economía naranja, como lo han puesto un poco más fuerte algunos gobiernos pasados, pues en este caso la plataforma digital desarrolla un verdadero objeto empresarial, en la medida en que con base en su desarrollo tecnológico percibe unos ingresos económicos al poner en contacto la oferta y la demanda de unos servicios bajo unos lineamientos y unas condiciones. Este fenómeno se ha denominado en inglés como el gig economy, ¿cierto? Pero entonces, más allá de lo que pueda decir la cita, esta cita del 2020, uno puede pensar un poco que si realmente estuviésemos en el marco de la economía colaborativa, ¿por qué hay una empresa con un objeto social específico que se lucra dentro de un sistema claro de este negocio? Porque, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando hablamos de economía colaborativa? O de las economías colaborativas que incluso ustedes pueden pensar, porque ustedes ya conocen un montón, ustedes ya conocen el mundo, están en casi 10º semestre. ¿Qué puede ser un ejemplo de economía colaborativa? O cuál sería un principio básico de la economía colaborativa? ¿Qué se les ocurre? ¿A qué suena? O sea, simplemente metámosle a eso suspicacia. ¿A qué suena economía colaborativa? Como horizontalidad. La distribución en cada uno de los asociados de las utilidades. Como una distribución de las utilidades. ¿A qué más? Daniel, ¿tú eres Daniel Saldarriaga? Sí, profe. Horizontalidad, dicen por acá, una distribución de las utilidades. ¿Qué más? ¿A qué más suena esto de la economía colaborativa? ¿No sería como un compartir de conocimientos? Como un compartir de conocimientos, sí, yo sí creo que lo que dice Magali tiene mucho sentido. Un ejemplo podría ser esos llamados, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, coworking, como esos espacios que rentan como para que las personas trabajen, pero directamente no es una oficina, sino que es un lugar que adecúan Un como lugar para que las... común de trabajo. Sí, y otro ejemplo que se me viene a la mente no es como estos Airbnb. Bueno, los Airbnb están más digamos, en las clases de plataformas digitales basadas en la web, pero tendría, sí, digamos, hablándolo ya no como plataforma, sino desde los principios de la economía colaborativa, uno podría pensar que tiene un poco más de sentido. Es mi casa, yo la presto, tú me das una remuneración. Pero sobre todo, creo que afirmaciones como las que ustedes han hecho, deja claro que desde el sentido común lo colaborativo es horizontalidad, unos principios comunales o de una construcción desde lo común, ¿cierto? Y si nos vamos a las plataformas, entonces podría ser Uber cuando una persona es dueño de un carro y otra persona es el que es conductor. Dependiendo de cómo estén los otros elementos, ¿cierto? Dependiendo de cómo estén los otros elementos que vimos ahorita de la dirección, la facultad disciplinaria, pero por ejemplo, pensémonos un mundo más bonito. Yo creería que economía colaborativa podría ser que el carro de la unidad o del edificio que tiene hoy, no tiene restricción para salir, le dice a todos los vecinos, vengan, ¿y qué tal si hoy nos vamos todos y mañana nos vamos en el del vecino y después en el otro y después en el otro y después en el otro? Uno podría decir, ¿eso es una economía colaborativa? Sí, ¿por qué no? Podría ser, ¿cierto? Digamos, las economías colaborativas siempre lo hacen a uno reflexionar un poco en ese paso que uno tiene que dar al lado o atrás, incluso del sistema capitalista rampante, que te pone el capital y el mercado en el centro y las ganancias, ¿cierto? Y en esta definición que traigo en esta presentación,
sobre todo nos pone a reflexionar un poco en si hay un objeto social que está diseñado para generar un margen de utilidades a partir de un instrumento llamado plataforma digital y de la suma de un montón de partes, restaurantes, establecimientos, usuarios, rapitenderos o repartidores. Entonces, a mí lo colaborativo se me va desdibujando, ¿cierto? Porque cuando uno ve lo que ganan los repartidores, ganan por el pedido o por los domicilios, por la propina que ustedes a veces pagan, ¿cierto? Pero yo no he visto que Rappi, por ejemplo, haga una asamblea y diga, bueno, en este año recibimos tantas ganancias y entonces de esas ganancias vamos a ver cuánto repartimos entre todos. Recuerden que si yo no les veo las manitos porque tengo la presentación, abran el micrófono sin ningún problema, ¿sí? Entonces, creo que varias de las cosas que ustedes han dicho le empiezan a uno a generar dudas. Yo no quiero tener aquí únicas versiones, pero uno sí empieza a pensar como, bueno, ¿y qué tan colaborador es esto? ¿Cierto? Si aquí sí hay un objeto social. Específicamente la empresa Rappi SAS está constituido legalmente como una SAS, como lo acabo de decir, para el caso de Colombia, pero es un gran unicornio en América Latina. Tiene presencia en más de 18 países y en todos los países busca la forma comercial más flexible. Y cuando ustedes miran el capital de la empresa, te puede decir, no sé, 2 millones, 3 millones, algo muy bajo, ¿cierto? Yo hace ratos que no reviso el certificado de Cámara de Comercio, ya puede ser un poco más alto. Pero, por ejemplo, estas empresas no cotizan en la bolsa. Y que no coticen en la bolsa hace que casi todo su margen financiero, su margen de utilidades, sea muy oscuro para el resto de las partes, ¿sí? Entonces, también es muy complicado uno saber realmente cuánto ganan en utilidades estas empresas. Hay gente que estudia estos temas a fondo y que le dicen a uno, mira, Sandra, realmente el negocio del reparto no es que dé plata. Lo que da plata, ¿qué es? La minería de datos. Y entonces ahí sí queda uno más cabezón todavía, uno, ¿cómo así? Pues madre, claro, o sea, todos los datos de los rapitenderos, de los 100,000 que pueden haber hoy en el país, más los datos de los usuarios, más los datos de los establecimientos de comercio, eso es un furgo de plata. Y realmente ahí es donde está gran parte del negocio de estas empresas de plataformas digitales, además desreguladas, porque nosotros no tenemos mayores leyes en materia de protección de datos, y lo que tenemos en protección de datos no lo tenemos desde un enfoque del trabajo, ¿sí? O sea, tú como trabajador que entregas tus datos con registro biométrico y un montón de cosas. Entonces, dudas que le quedan a uno de cómo funciona el negocio, todavía muy poco difuso, de qué pasa con las utilidades, dónde están, cuánto es realmente y dónde está el núcleo del negocio, dónde está lo que realmente produce plata. Jason, en el negocio. Que tú preguntabas ahora con respecto a ese modelo, pues usualmente se llama, o bueno, se denomina también economía peer-to-peer, ¿no? Sí. Y es un tipo de economía colaborativa, obviamente, que en la era de la tecnología se ha hecho uso pues a través de plataformas digitales, ¿no? Obviamente en viajes, en alojamientos, en el sector finanzas. Y hay una premisa con relación a la distribución de los beneficios, obviamente a partir de unas reglas del juego establecidas. Digamos que frente a eso Rappi ha sido tajante, obviamente en su diseño de términos y condiciones cuando alguna de las partes se adhieren con respecto a la distribución de dichas ganancias. El factor que tiende a discutirse en este escenario está más asociado, obviamente, primero pues al tiempo que invierte, en este caso la persona que va a prestar el servicio directamente, en este caso pues es el rapitendero, y obviamente por otro lado el margen de ganancia que éste le deja. Creo que parte de la discusión, incluso en la sentencia que usted cita, se ve tajante esta discusión con relación a la distribución del beneficio. Porque, por ejemplo, en el caso de Uber, podría aducirse que bajo este esquema, pues hay un porcentaje, creo que ahora está como en el 40-60, donde las partes en este caso convienen bajo la estructura que pone la plataforma, esa distribución de gananciales. Pero creo que también dejamos de lado la ecuación, otro elemento que resulta siendo fundamental. Pues usualmente cuando pensamos en empresas siempre vemos lo que se denomina esta parte del from o las ventas.
Y es ahí pues donde hay un montón de actores que también emergen, donde emerge esta discusión. Pero la parte de soporte, que también es fundamental para el funcionamiento de una empresa, en este caso, pues obviamente Rappi, ahí sí contrata a sus trabajadores de manera directa. Realmente, pues muchos de esos trabajadores terminan siendo personas que se dedican usualmente al marketing o gente que se dedica al desarrollo, incluso a la parte legal, que realmente también tiene un número elevado de personas. Y creo que a partir de lo que acabo de mencionar, sí es importante también saltar a relucir esta otra parte del esquema, que también el último análisis que había hecho con relación a la razón por la cual Rappi no cotiza en bolsa en estos momentos. Primero, precisamente por los riesgos que conllevan estos momentos de que una empresa de este tipo cotiza en bolsa a raíz de las problemáticas que han surgido a través de vacíos legales. Y uno de los requisitos para poder cotizar realmente en bolsa tiene que ver con eso, tiene que ver con la legalidad, en este caso, pues, de la actividad objeto social. Y es algo que, pues, ha emergido la discusión a lo largo y ancho en estos momentos, pues, como del mundo, cuestión, pues, que en este caso limita. Entonces, pues, ese es como el apunte con respecto al asunto. Muchísimas gracias, Jason. Muy bueno. Tú eres Martínez, Jason Alexander Martínez, ¿cierto? Sí, Alexander Martínez. Alexander, perfecto. Listo. Gracias, Alexander. No, por supuesto. Ahora, ya hay otras empresas de plataformas digitales en el mundo que cotizan, ¿cierto? Y que lo hacen transparentemente y que obviamente, además, porque esto de que sean colaboradores autónomos independientes y que aquí nos rasguemos las vestiduras con las empresas diciendo, aquí no hay relación laboral, esto ha sido superado ya en algunos países. Digamos, claro, mayoritariamente sigue una resistencia muy fuerte en el mundo, pero además tampoco el mundo fue así siempre, ¿sí? Les pongo un ejemplo, Uruguay. En Uruguay, ¿cómo se llama esta plataforma? No era domicilio, sino Pedidos Ya. Pedidos Ya, una de las primeras plataformas digitales del reparto en Uruguay. Claro, ustedes me van a decir, profe, Uruguay pues es un país chiquito, controlable, sí, también es cierto, pero también hay que ver esos ejemplos. O sea, Pedidos Ya funcionaba en Uruguay con contrato laboral, tenía los repartidores con contrato de trabajo, organizaban las zonas, los horarios, porque por supuesto hay algo claro en las plataformas digitales, es que tiene que ser flexible, pero la flexibilidad no me quita a mí el derecho laboral. ¿Sí? Que eso es una pelea con las plataformas digitales. No, es que este trabajo es flexible porque solamente es de fines de semana, en unas horas específicas pico. Yo, claro, eso es organizar el trabajo, pero es que el trabajo lo hemos organizado toda la vida. Y eso no significa que no tengan contrato de trabajo. Entonces, en Pedidos Ya en Uruguay tenían zonas, horas, se organizaba el trabajo, la empresa organizaba el trabajo, les reconocía rodamiento, gasolina, maletas, chaquetas, lo que no hacen acá. Un pago por el pedido mínimo y unos auxilios adicionales por si llovía, por si hacía sol, lo normal en el mundo del trabajo, ¿cierto? ¿Y a qué se comprometían los repartidores? Pues a llevar muy juiciosos el reparto, a donde tenían que llevarlo en el tiempo que era, y que si no lo hacían, pues había una facultad disciplinaria por parte de la empresa, por no hacerlo, ¿cierto? Entra Rappi, ingenio colombiano, 2005, que nace la plataforma, sí, 2005, y entra Rappi a Uruguay, y dice, yo contrato de trabajo no voy a tener con los trabajadores del reparto en Uruguay. ¿Qué hace Pedidos Ya? Dice, ¿cómo así? Entonces yo tengo menos ganancias, porque además eso también o sea, en términos en términos comerciales y en términos de competitividad entre las empresas, esto pega muy duro. Pedidos Ya dice, yo reconozco derechos laborales, hago todo. Y entonces viene Rappi y me dice que son colaboradores autónomos independientes y no va a reconocer nada, pues obviamente se va a quedar con todas las ganancias y yo voy a quedar por debajo. Va a poder generar mejores tarifas que lo que yo voy a poder hacer. ¿Qué hacen los pocos trabajadores de Pedidos Ya asustados con este modelo de Rappi? Logran crear una organización sindical y logran como asegurarse algunos, pero Pedidos Ya empieza a cambiar el modelo y cambia el modelo para hacerlo parecido a Rappi, ¿sí? Entonces, cuando le dicen a uno es que lo único que ha existido en la vida es el modelo de plataformas digitales
con estos tipos de contratos que no son de trabajo, con estos términos y condiciones que supuestamente no son de subordinación, sino de independientes y colaboradores, y sin derechos, y sin pago a nada, porque lo único que le pagan a un repartidor es el pedido, y la propina eventualmente, unos dicen que ni tan siquiera la propina. Entonces, si ven ustedes cómo el modelo no necesariamente está diseñado para eso, sino que hay determinados modelos de negocios que se instauran en un momento específico, que dicen tener más ganancias y empieza a cambiar incluso los modelos que ya usaban otras plataformas digitales. En Colombia, Tu Orden, claro, Tu Orden, ustedes me van a decir, no, pero pues es que Tu Orden, yo no sé si ustedes lo han usado, pero es una plataforma chiquita que se ha visto mucho más reducida de lo hace que Rappi ha empezado a extenderse en todas las aristas del mercado, porque además Rappi tiene un modelo chino de negocio, ¿cierto? De las apps chinas, que es como haga todo acá, ¿cierto? Pague servicios, tenga su banque, pase el perro, venga, le hago un favor, o sea, todo, ¿sí? A través de la app. Y aplicaciones como Pedidos Ya reconocen derechos laborales. Claro, ustedes pueden, hay un chiste que le hacen a Pedidos Ya en el reparto y es que lo único que venden son sushi. Yo no sé si ustedes lo han intentado. Pero Pedidos Ya reconoce derechos laborales. Entonces, cuando uno le dice, no, es que todas las plataformas tienen que funcionar así porque esa es la única forma que tienen de funcionar el negocio, yo los invito a que dudemos un poco sobre eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en otros países sí reconocen derechos laborales, en otros ya reconocían, y todavía hay plataformas que reconocen derechos laborales y que son sustentables. ¿Cómo son sostenibles? Hablando con el CEO de Pedidos Ya, me dice, vea Sandra, lo que pasa es que cuando uno disminuye parte de los gastos, puede llegar a reconocer derechos laborales. ¿Ellos qué hacen? Ellos, por ejemplo, Pedidos Ya se insertan en las apps de Nequi, DaviPlata, van a entrar a Bancolombia. Entonces, eliminan todos los gastos que tengan que ver con las pasarelas de pago, ¿sí? Sino que están insertos de una vez en la entidad bancaria, entonces ya hay que quitar una parte de pagos. Lo otro es que Rappi gasta mucha plata en publicidad, muchísima plata en publicidad. Pero cuando tú estás insertas en las apps de los bancos, gran parte de la publicidad se va. Ahora, eso requeriría también una competencia leal en el negocio, cosa que no pasa mucho y no, incluso Rappi ha tenido problemas en Brasil, ya fue sancionada por eso, por competencia leal contra otras empresas, ¿sí? Y porque terminan generando un monopolio en el reparto, como existe hoy en Colombia por parte de esta empresa, que no permite que otras empresas chiquis que reconocen derechos laborales, como Tu Orden, por ejemplo, u otras, pues puedan mantener. Domicilios.com mantenía otro modelo que era a través de que el Domicilios nunca tuvo reparto sin seguridad social. Rappi sí lo tiene. O sea, ningún trabajador de Rappi tiene seguridad social integral. Y eso les parece normal, o sea, eso es prácticamente volver a la época del salvajismo. O sea, tenemos trabajadores en las calles que sabemos que se visten como Rappi, caminan como Rappi, piensan como Rappi, los vemos como Rappi, pero no son Rappis, y cuando se accidentan, porque además el número de accidentes vial por parte de estos trabajadores es muy alto. Alguna de ustedes ahorita lo decía, no sé si era Magali, que me hablaba de las turbo, de los Rappi turbo, porque eso tiene dos miradas. Una es que nos metimos en una sociedad de la inmediatez y entonces que queremos ya en 3 minutos todo, pero estos trabajadores tienen unos altos índices de accidentalidad. Y ustedes dirán, no, pues responde Rappi. No responde Rappi, no responde nadie. Con un agravante, más de la mitad de los trabajadores de plataformas digitales del reparto, no de conducción, son trabajadores migrantes. Migrantes, muchos de ellos todavía irregulares, en donde la situación es la siguiente: se accidentan, se mueren, la empresa llama rápidamente a los familiares, tratar de acordar, repatriar el cuerpo y arreglar por 10, 15, 20 millones, porque lo he visto. En el caso de los trabajadores colombianos que nos accidentan, son trabajadores que quedan con lesiones de por vida y una empresa libre. O sea, digamos, sin ninguna consecuencia ni reproche social siquiera, que sería lo mínimo, por tener trabajadores en las calles sin ningún tipo de seguridad social. Ellos tienen unos seguros tipo sombrilla, que yo no sé si ustedes los conocen, que no son propiamente ARL, sino que aseguran como una parte del riesgo, pero generalmente estos trabajadores aquí acuden al SOAT, porque la mayoría de ellos andan en moto, ¿cierto? Pero eso no les va a cubrir las lesiones, terapias y demás que tengan a futuro. Entonces,
Creo que son como muchos los elementos para uno poder identificar si son o no son trabajadores, pero más allá de si son o no son trabajadores también, cuál ha sido el nivel de responsabilidad social empresarial que ha tenido esta empresa, que evidentemente es una empresa, y que desde nuestro punto de vista, de varios de los que nos dedicamos a estudiar esto, está un poco lejos de estar en el marco de las economías colaborativas, tal como funciona hoy el modelo de negocio. No estamos diciendo que no podría ser, pero tal como funciona hoy el modelo de negocio. Una afirmación acá, nada nuevo, más bien es el resultado de un proceso de deslaboralización. Es que siempre nos han vendido, y esto hace parte del discurso también neoliberal, de decirnos, bueno, pero es que ustedes están en el siglo XIX, tienen que modernizarse. Ya no, la gente no quiere contrato de trabajo, la gente quiere ser libre. Y esto es una forma de ser libre. Para ellos, los trabajadores, tanto el reparto de la conducción, que yo sé que pasa, también pasa, eso es cierto, digamos, uno no se puede ir con reglas generales y a los extremos porque se equivoca, pero sí pasa. Pero según ellos, la mayor parte de los trabajadores del reparto y de la conducción están en su mueble viendo Netflix y en algún momento dicen, oh, qué chévere, voy a ir a hacer un pedido o voy a ir a hacer una carrera y ya vuelvo. Puede que pase. No sé, varios de ustedes dijeron ahora, yo lo hago a veces en mi tiempo libre, puede que pase. Pero ese puede que pase no significa que es la regla general y que la mayoría de los trabajadores hacen eso. Y entonces nos dicen, esta es una nueva forma de trabajo, es una forma de conseguir nuevos ingresos, pero imagino que ustedes también conocen el negocio que hay detrás de esto. Hay gente que tiene 30, 40 carros. O sea, yo entiendo que muchos de ustedes pueden decir, yo tengo mi carrito y lo pongo en día de un día, una semana, cuando estoy muy jodido, muy jodida. Pero también hay gente que tiene 30, 40 carros y tiene conductores. Entonces, o por ejemplo, en el caso del reparto, funcionan las motos alquiladas. Una moto alquilada, y se las alquilan a los migrantes porque los migrantes no tienen fácil cómo adquirir una moto. Hoy en día se la entregan con una cédula, pero se la entregan a los colombianos. Entonces, gente que tiene 30, 40 motos, se las entrega a los repartidores jodidos de migrantes, además venezolanos, y ellos tienen que hacer todos los pedidos por la plata que sea tratando de conseguirse la cuota de la moto mensual, que además no es una moto de ellos, están pagando el alquiler de la moto para poder hacer el reparto, de 300, 350.000, 400, bueno, dependiendo de la moto. Entonces, detrás de todo esto también hay otro montón de economías y otro montón de negocios que, ay, madre, es que alguien se está montando a mi ventana. Ah, no, es un trabajador. Como peligroso. Entonces, digamos, hay que ver todas las aristas del negocio. Y no necesariamente entonces estamos hablando de una economía colaborativa sin ningún problema. Voy a terminar esta idea y ya les doy la palabra. ¿Por qué decimos que no es nada nuevo y que más bien es un proceso de deslaboralización del que nos hemos metido desde hace varios años? Recuerden que yo, en lo que tengo de experiencia, cuando yo me gradué en el año 2008 en la universidad, una discusión absurda sobre las cooperativas de trabajo asociado, donde las cooperativas se defendían a capa y espada diciendo, no, es que yo no tengo trabajadores, yo lo que tengo es asociados. Un proceso de deslaboralización y cada vez vemos más figuras y más fenómenos en donde se quieren zafar de esa obligación de ser empleadores con contrato de trabajo, porque supuestamente la modernidad es en los independientes, en los freelance y en otro tipo de trabajadores. Pero además es un concepto, eso sí es pura ideología neoliberal, como dirían en este país la derecha hablando de la ideología. La Comisión de Concertación de Políticas Públicas Salariales de Empleo, que es un espacio que sesiona en el Ministerio de Trabajo, en donde están los empleadores, las centrales sindicales y el Ministerio de Trabajo, nosotros participamos de la elaboración del proyecto de norma de reforma laboral, el primero que se radicó. Y lo que decía la ANDI, ACOPI, FENALCO como representantes de los empleadores es, ay no, ustedes las centrales sindicales están muy atrasadas. Hoy los jóvenes quieren viajar, ser mochileros, ir de vacaciones, tener su computadora en la playa y trabajar desde allá. Y ustedes lo que quieren es enmarcarlos en un montón de derechos laborales, de código sustantivo del trabajo. Y ellos hablando de deslaboralización y nosotros hablando de derechos laborales. Y yo sí, ¿y cuáles son esos jóvenes? Porque la brecha digital que existe en Colombia todavía es muy alta. Y eso de irme de mochilero, pero con la tarjeta de crédito de mi papá, eso no es la clase social de los trabajadores.
Pero adicional a eso, ustedes cómo le preguntan a los jóvenes si quieren ser trabajadores o no cuando nunca han tenido la opción de ser trabajadores. En el curso de trabajo decente que damos, también en la de Antioquia, cuando le preguntamos a los jóvenes si alguna vez han tenido un contrato de trabajo, nunca han tenido un contrato de trabajo. Siempre han sido contratados como independientes, como freelance, prestando servicio. Entonces usted le pregunta a un trabajador si le gusta o no le gusta ser trabajador, pero si nunca ha sido. Nunca ha sabido qué es tener un contrato de trabajo, estabilidad, derecho a sindicalizarse, nada. Y la OIT en la última reunión del centenario, lo que dijo fue, el mundo, hay que volver a la laboralización. Claro, con jornadas flexibles, con los tiempos del cuidado, teletrabajando, digamos, miremos opciones, ¿cierto? Pero no sin derechos laborales, porque hablar de trabajo flexible o de jornadas flexibles no significa hablar sin derechos laborales. Entonces nos hablan de que esto es muy nuevo, pero mentiras que no es tan nuevo, o sea, realmente toda la vida se han buscado miles de formas para tratar de llamarle de cualquier forma menos de contrato de trabajo o menos de trabajo subordinado dependiente a las relaciones que hemos tenido con los empleadores tanto públicos como privados. Entonces, la primera idea es que podemos hablar de que es una flexibilización precarizadora de condiciones de trabajo que pese a la restricción de ciertos derechos, mantuvo la transparencia de las partes integrantes de la relación laboral, ¿cierto? Digamos, siempre, porque esto es un problema de hoy, ¿cierto? Bueno, digamos, que viene de tiempo atrás, pero que se pone, es mucho más profundo el día de hoy, es que uno no puede identificar quién es quién en la relación. O sea, es invisible. Por ejemplo, un trabajador de plataformas digitales cuando es bloqueado por la plataforma dicen, pues madre, ¿yo ante quién me quejo? No, es que el empleador es invisible. Cada vez hay un desmonte más progresivo de las sedes de estas empresas de plataformas digitales. Antes tenían sedes y entonces abrían la puerta y entonces iban y resolvían la duda del que sin ser trabajador era un colaborador, pero resolvían dudas. Cada vez es más difícil tener la transparencia de las partes y de los integrantes de la relación. O sea, uno no sabe dónde está el empleador no existe. Dos, hay una cadena invisible y es en parte creo que lo que decía, no sé si creo que era Jason, no me acuerdo, en donde hay una subcontratación laboral que se desdobló desde la forma empresarial, usuaria, contratante, multiplicando situaciones de, o sea, digamos, en una misma relación laboral o en una misma línea, si se quiere decir así, de producción, para hacerlo un poco más fordista, hay un montón de formas de vinculación distintas. Y entonces, en el caso de las empresas de plataformas digitales, están los repartidores que son colaboradores, pero dentro de ese mismo engranaje para poder prestar el servicio, están los de soporte, pero también están los de tecnología, pero también están los legales, pero también están algo que son como los vigías, pero no se llaman vigías, que son como los vigilantes. Pero cuando ustedes van y miran también cómo está eso, no son trabajadores necesariamente directos de Rappi. Muchos están con empresas de servicios temporales. Cuando ustedes saben que las empresas de servicios temporales tampoco se pueden usar para este tipo de labores, a no ser que sean temporales, ¿sí? Están con cooperativas y están con otro tipo de SaaS. O sea, digamos, cuando Rappi dice a contar los trabajadores directos que tiene dentro de su cadena de producción, tampoco le dan muchos, porque también tiene subcontratada toda la cadena con otras figuras, ¿sí? Y adicional a eso, con un proceso de globalización inserto muy fuerte. El soporte que les contesta a ustedes acá, de la hamburguesa, no sé, en el centro de Medellín, puede que esté en Perú, puede que esté en Uruguay, puede que esté en otro país. ¿Y eso pasa? Claro que sí. El soporte funciona así en las empresas de plataformas digitales. Ustedes, ¿por qué no le sienten el acento? De pronto simplemente ven el mensaje, o a veces mensajes que son automáticos, ¿cierto? Pero son personas que están en otros países que atienden el soporte de las empresas de plataformas en Colombia. O en Colombia están los que atienden el soporte de Perú y así. Y eso también es efecto de una globalización fuerte en el cual estas empresas de plataformas sí han sabido de alguna forma aprovechar, cosa que no le pasa necesariamente a las organizaciones sindicales y a los trabajadores. Y tres, la expulsión a través de figuras por fuera del vínculo laboral asalariado. O sea, no hay vínculo laboral asalariado,
por lo que los trabajadores pasan a ser reclasificados como independientes a microempresarios emprendedores, porque esa es la idea. Usted es un emprendedor, usted es un microempresario. Y entonces son dueños de su propio tiempo, o lo que llaman algunos autores la soberanía del tiempo, ¿sí? Y es que hoy en día entonces la soberanía del tiempo, que yo pueda hacer con mi tiempo lo que yo quiera, es lo que quiere el mundo del trabajo según los empresarios. ¿Qué estamos diciendo en las plataformas digitales? Pues que puede haber soberanía del tiempo, pero con derechos laborales. Puede haber flexibilización, pero con derechos laborales, ¿sí? Empecemos por Juan. Juan. Sí, profe. Pues yo quería hacer una acotación y es que, pues si bien estas plataformas no se pueden homogenizar como en las generalidades de cada una, por ejemplo, en el tema de conducción, que de pronto se puede conservar todavía un poco de ese principio de economía colaborativa, creo que sin embargo hay un talón de Aquiles, por decirlo así, que entraría a dejar en entredicho ese aspecto y es la posibilidad de que persona que no es propietaria de sus vehículos también esté trabajando en la plataforma. O sea, se supone que uno de los principios de la economía colaborativa es darle una mayor optimización a un recurso que yo tengo. Entonces, pues en este caso, las personas que, por ejemplo, simplemente compran un vehículo y ponen a otra persona a que les liquide, pues ya ahí se está como desvirtuando esa supuesta figura de economía colaborativa y está pasando a tener un empleado prácticamente que le responde a él y no solo a él, sino también a la plataforma. Entonces, creo que ese es como uno de los aspectos que sí dejarían entredicho como ese principio de economía colaborativa en la parte de la conducción, porque pues ya estamos viendo que no es una relación solamente de un arrendador del vehículo, sino también que tiene un trabajador que es quien utiliza su vehículo para proveer ese servicio a través de la plataforma. Y pues sí, eso por una parte. Y por otra parte, pues también pues creo que de todas maneras, a diferencia de los rapitenderos con la conducción, pues sí, quienes somos propietarios pues del vehículo, sí tenemos como cierta autonomía a la hora pues de prestar el servicio, en no verse perjudicados directamente pues porque haga cierto número de servicios o no, o de estar condicionado pues a eso. De pronto sí, digámoslo, todas las plataformas pues de transporte hay que mirarlas individualmente porque tienen unas lógicas y unos algoritmos diferentes pues a la hora de prestar los servicios. Por ejemplo, en Uber, pues digamos que sí hay una categorización de los conductores por el número de viajes y la tasa de aceptación y cancelación de servicios. Eso genera algunos incentivos, como la posibilidad de retirar el dinero más rápido de los pagos con tarjetas y otros tipos de situaciones, pero no genera como en contraposición sanciones específicas. Entonces, a diferencia pues, de rapidez, eso sí, como que sería como para tenerlo en cuenta, porque sí creo que se conserva pues un poco más de autonomía a la hora de trabajar pues, con las plataformas de transporte. Gracias, Juan. Más adelante en esta clase vamos a ver lo que ha dicho los tribunales constitucionales y jueces de otros países con relación a plataformas como Uber. Uber ha sido la punta de la lanza en el reconocimiento de derechos laborales en el mundo en plataformas digitales. Sancionada N 1000 veces, con distintos marcos, si se quiere decir así, legales de distintos países. De hecho, la discusión por los derechos laborales de las plataformas digitales no arranca por el reparto, arranca por la conducción y arranca específicamente con Uber. Uber ha hecho muchas modificaciones, pero muchas, a la plataforma, y aún así hay un movimiento muy fuerte, sobre todo en Europa, en contra de estas plataformas de movilidad por el no reconocimiento de derechos laborales. Pero lo miramos más a fondo como que vieron los jueces, ¿cierto? O sea, como qué fue lo que vieron esos jueces de otros países, porque acá en Colombia no hay ninguna decisión con relación a ello, para abrir esa discusión en términos de derechos laborales con los trabajadores que están en movilidad, como para que lo miremos más bien con argumentos que han visto los jueces y los tribunales. Jason. Ah, pero espérame, ¿tu apellido es Muñoz? Tú eres... El mío es Uribe. ¿Cómo? El mío era Uribe. ¿Cómo es tu Juan nombre? Uribe. Perdóname. Juan Gonzalo Uribe. Ah, es que tú eres Juan Gonzalo. Juan Gonzalo Uribe Vélez, ya te encontré. Listo. Ya había puesto la participación de otra persona. Jason.
Profe, sí, dos cositas. Bueno, la primera con relación a lo que mencionaste, em, como que ese aprovechamiento que generan otros que tienen activos, en el caso obviamente de Uber o de plataformas también como Pickup, de ese aprovechamiento. Sin embargo, ese aprovechamiento, digamos, también ha ocurrido con el modelo tradicional, por ejemplo, incluso con el gremio de De taxistas. taxis. Ujú. Exactamente, entonces, pues sí, o sea, uno conoce y sabe de este tipo, obviamente, de vinculación, donde de facto, pues, se genera otro tipo de relación laboral, ¿no? Pues porque, pues, si tienes a una persona trabajando determinado periodo de tiempo y donde, obviamente, en este caso, tú le provees un elemento de trabajo, se aduce, pues, también que hay una relación laboral en ese tipo de vínculo, que es algo, obviamente, que también suele pasar desapercibido cuando entra de facto también esta discusión. Y lo otro, con relación también al tema del recaudo, porque creo que gran parte de la problemática se centra precisamente en, pues, cuando se habla de garantías, en este caso, pues, a los aportes a seguridad social, ¿no? Porque, pues, dentro de todo este esquema, la discusión se centra principalmente con relación a este tipo de cuestión. Me pareció muy interesante porque, por ejemplo, en Francia esta discusión se está empezando a dar, pero más desde una perspectiva donde, en este caso, así como tradicionalmente entran las empresas, porque, por ejemplo, digamos en el caso colombiano, o sea, tú montas una SAS y técnicamente el primer socio que participa con un volumen de ganancia del 33% es el Estado, ¿no? Y la discusión también se centra un poco en los aportes, en cómo, por ejemplo, puede el Estado también participar. Y se ha discutido, pues, de que esto también, en la medida en la que, pues, se vincula a personas como por una participación, también lo haga en su debido momento, pues, como el Estado aprovechando el esquema de la tecnología. Algo que de pronto creería podría en el contexto colombiano saltar a relucir la forma en la que se deberían generar esos aportes. También hablaste de Pedidos Ya. Es una plataforma que, pues, la verdad tiene inversión extranjera y creo que es una de las grandes ventajas, sobre todo, pues, de las startups tecnológicas cuando entran a competir dentro del mercado. Y la razón en este caso por la cual garantizan, como se mencionan, estos derechos laborales, obviamente es porque los contrata de manera directa y les asignan zonas. Y en esas zonas, pues obviamente deben empezar a operar. Y ese inicialmente resulta siendo el esquema. Pero en gran parte, pues porque las ganancias no necesariamente devienen de las alianzas que hacen con el sector financiero, sino que se puntúa en este caso pues como una especie de empresa que va a ir integrando, así como lo está haciendo Uber, o que ha ido integrando otro tipo de servicios que ayudan a aliviar un poco la carga financiera que estas terminan teniendo. Bien, Jason, gracias. ¿Tú ya tenías participación? Creo que sí. Pues yo igual he hablado 2 veces. ¿Cuál es tu apellido? Perdóname que todavía no me sé los nombres. Martínez. Y tú ya tienes participación. Pedidos Ya no está en Colombia ya, ¿cierto? Digamos. Y lo último que pudimos conversar con Pedidos Ya es que se retiraba del país justo porque para él era imposible competir con una empresa como Rappi. ¿Es tu orden la que logra mantener todavía a flote con este sistema de zonas y de restaurantes un poco más cerrado y insertado en las apps de Nequi y Plata por ahora? El negocio. Con relación a los taxistas, por supuesto, digamos, la pelea a muerte en este momento, hay una, siempre, la pelea siempre ha sido con los taxistas y las plataformas digitales de movilidad, porque claro, tienen un modelo de negocio parecido, pero sí hay un avance en términos de los taxistas en materia de reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social que no pasa hoy necesariamente en las plataformas de movilidad. Y segundo, que los taxis, ustedes saben que tienen este horror, que también es una mafia, el tema de los cupos, pero entonces dicen ellos, obviamente nosotros competimos en condiciones de desigualdad con relación a las plataformas digitales de movilidad. Yo no creo que sean ilegales,
A mí este cuento pues de ver a la policía todo el tiempo persiguiendo a las plataformas digitales de movilidad me parece un absurdo, porque no se está en el marco de la ilegalidad, hay una desregularización que más allá de la discusión que ponen los taxistas de si hay competencia o no desigual, porque ellos pagan cupos y un montón y tributan y demás, y las plataformas digitales lo hacen también, pero no en esa misma medida. Creo que es un tema que tiene que regular el Ministerio de Transporte, ¿cierto? En el mundo dicen no solamente Ministerio de Transporte, tiene que ser Ministerio de Trabajo, hay que ver si hay relación laboral, pero creo que, como le dije a Juan, ahora lo miramos más adelante. Yo, la verdad, voy a avanzar en la presentación y más bien cuando estemos mirando los elementos que han visto los jueces y los tribunales, creo que nos podemos adentrar un poco más en los elementos de las plataformas de movilidad y de reparto. Pero sigamos con esta parte que es como más general. En conclusión, creo que hasta acá uno podría decir de los desarrollos académico-jurisprudenciales al cual hemos hecho rastreo, que puede haber una precarización neoliberal del trabajo, en donde, y no solamente las plataformas digitales, sino en general, creo que para verlo un poco más global en términos del mundo del trabajo, el trabajador hoy en día debe combinar distintas formas de trabajo con muchos tipos de relaciones laborales que van desde freelance, teletrabajo, trabajo mediante plataformas, de economía bajo demanda, que son los gig economy que llamamos, hasta desarrollar otras actividades que están en la informalidad y múltiples figuras laborales. Esto es una reflexión, si se quiere decir, mucho más general de cierre de esta primera parte. Pero también es que se crea un sujeto neoliberal, digamos, no es solamente unas políticas, unas formas de trabajo, unas formas de trabajar en donde se combinan distintas y muchas formas de trabajo con distintas formas contractuales, si se quiere decir así, o incluso la informalidad, sino que también se crea un sujeto neoliberal en el que las y los trabajadores aparentemente pueden autoorganizar los horarios de trabajo y no tener su jefe. Ustedes vieron por ahí un recurso que les pusimos en la plataforma de Es mi jefe. Pues, algunos de ustedes podrían decir, Jason, podría decirme, Juan, podría decirme, no, pero es muy exagerado. Realmente no son jefes. Pero hay una discusión, y yo creo que es una discusión que tiene eco, que tiene validez. Hay unas voces muy fuertes detrás de esta afirmación, y creo que no es solamente el modelo de trabajo que se impone, sino también esta idea de trabajador que nos dicen que tenemos que ser, ¿cierto? Que es lo que llamamos la construcción de este sujeto neoliberal. Porque entonces, hoy los trabajadores de plataformas digitales dicen, yo soy dueño de mi propio tiempo, pero en las últimas encuestas que hemos hecho entre 2019 y 2022, que hicimos 2 encuestas, ellos dicen ser dueños de su propio tiempo. Yo no sé si ustedes saben que hay un tiempo de disponibilidades en las plataformas digitales que no se paga. Y ser dueños de su propio tiempo es que hacen el pedido según ellos cuando quieren, pero eso no es cierto, realmente es cuando la plataforma quiere. Cuando uno ve los trabajadores de plataformas digitales, sobre todo el reparto a veces acumulados en una esquina, esperando que la app les suene, eso es todo ese tiempo que están esperando que la app suene, es un tiempo que no es pago por nadie, ¿sí? Y es un tiempo que es tiempo de trabajo, pero que ellos se lo entregan al sistema para estar disponibles, para que cuando la empresa de plataformas organice un pedido, conecte el usuario con el servicio y demás, pues pueda llamarte. Pero entonces eso de que soy dueño de mi propio tiempo a veces termina convirtiéndose en unos discursos de autoexplotación en los cuales no nos damos cuenta que hay un montón de tiempo que regalamos al sistema, y de ese tiempo solamente me pagan una partecita, que es la partecita en la que yo voy y hago, me desplazo y hago el pedido, ¿sí? Entonces, creo que esta parte de que hay un sujeto neoliberal que se construye en torno a estas nuevas formas de trabajo vale la pena también tenerlo en cuenta como un elemento adicional. ¿Qué hay en el horizonte internacional? Porque en la medida en que esta discusión es
trasciende las fronteras por la forma como se presta el trabajo, por la forma como la misma empresa contrata soporte, contrata los legales, contrata a todos los desarrolladores y demás, pues hay unos lazos transnacionales muy fuertes en la medida en que el modelo de negocio que funciona en Colombia es el mismo que funciona en otros países. Hay unos lazos transnacionales muy fuertes que creo que no pueden perder de vista los distintos organismos internacionales que regulan los temas del mundo del trabajo. En el horizonte internacional, por lo menos estas dos premisas, tanto la OCDE como la OIT, en recientes publicaciones han instado a que se cree una regulación del nuevo mercado laboral. Ellos le llaman nuevo mercado laboral. Yo no sé si es muy nuevo o si son más bien reencauches de formas de trabajo con nuevas formas de denominar vínculos de trabajo, en pro de la eliminación de lo que denominó el falso autoempleo o el falso autónomo, trabajador autónomo, así como la extensión de protección y beneficios laborales a nuevos empleos que se encuentran en esa zona gris donde uno no tiene como muy claro qué es, si es trabajador dependiente o independiente. Y esto lo dijo la OCDE en el año 2019, y Colombia hace parte de la OCDE, por más que quisieron oponerse a que no hiciéramos parte de la OCDE, porque no teníamos el nivel de los países que hacen parte de la OCDE, pues hacemos parte de la OCDE, y esto lo ha dicho la OCDE en el 2019. Pero por otro lado, la OIT también, al analizar las posibilidades para un trabajo decente, desde su concepto de trabajo decente en el mundo digital, expuso las necesidades de posibilitar el derecho de asociación, o sea, de sindicalización, pero también de negociación, y de la inclusión en esquemas de protección social y crear sistemas más proactivos y robustos para auditar y ver qué es lo que pasa en las prácticas laborales de estas plataformas digitales. Y eso también pasó en el año 2019. O sea, estas discusiones, vamos que en el caso de Colombia, las plataformas nacen en el 2005 con Rappi, las de reparto, luego las de conducción son más antiguas. Se pone un poco de moda, hay movilización de trabajadores en las calles por las bajas tarifas. En principio empiezan ellos hablando de bajas tarifas, ahora hablan de derechos laborales, y las empresas de plataformas digitales también van avanzando y muchas de ellas van acomodando sus plataformas, pero también el contexto internacional, el horizonte internacional va decantando unas pautas del por qué debe haber protección social en estas formas de trabajo y de por qué se tiene que auditar y por qué se tiene que regularizar cada vez más estos nuevos espacios de trabajo a través de las plataformas digitales. Juan Esteban Rúa. Sí, quería comentar un poco, pero al respecto de lo que dijiste antes con el tema del tiempo y la flexibilización laboral. Al respecto, pues en los orígenes donde surge el derecho sindical, la idea del derecho sindical era poner un límite al gobierno, digamos, autoritativo del empleador en el espacio de trabajo, ¿cierto? O sea, claramente es un contexto en el cual se requería de un trabajo desarrollado en un lugar determinado, un tiempo determinado, y eso era muy claro de ver, y por eso surgen estas reivindicaciones laborales de un tiempo de trabajo, de una debida remuneración de los horarios nocturnos, horas extras y demás. Yo lo que pienso es que ya con estas nuevas plataformas y con la flexibilización laboral se diluye la figura del empleador. O sea, pareciera que la figura del que dirige el trabajo es muy lejana, ¿cierto? Y esa es como una de las, no sé si logros o uno de los fenómenos que pasa con las plataformas, que ¿dónde está Rappi, cierto? ¿Dónde está el trabajador? Entonces, no pareciera que, como no hay nadie allí que te está pidiendo de forma directa que pases un tiempo específico, una jornada específica, entonces da una sensación de que efectivamente hay una mayor liberación del tiempo. Pero pues en realidad es artificial, ¿cierto? Una construcción de alguna forma que se construye en parte por la forma en la que está diseñada la plataforma y en parte también por las ideas contemporáneas al respecto de ser tu propio jefe y manejar tu tiempo. Entonces, al respecto, creo que hay un falso sentido de lo que es la libertad y la autonomía, ¿cierto? Pues
La autonomía en sentido absoluto es, en principio, hacer lo que quieras sin que nadie más te, te lleve a hacerlo, ¿cierto? Sin tener presiones externas. Eso es profundamente difícil y solamente algunos trabajos muy específicos tienen un sentido de autonomía muy grande. La gran mayoría de trabajos dependen de alguien más que te ponga las normas, que te ponga las condiciones. Y es ese pensar, ¿no? Que se cambia el sentido de la seguridad que se tiene con los derechos laborales por un sentido falso de autonomía. Entonces quería como decir un poco al respecto, solo eso. Gracias, Juan, ya te puse la participación, mil gracias. Bueno, y como les decía ahora, desde mi punto de vista, creo que hay un contexto y unos antecedentes también que enmarcan esta discusión de si hay o no hay derechos laborales en las plataformas digitales, si son o no son colaboradores autónomos o independientes. Y es que, pues, la regla general en Colombia ha sido crear figuras en donde se desvirtúe o en donde no se tenga más bien esta relación de trabajo que nosotros desde el derecho laboral, desde una visión muy pro trabajadora, por supuesto, pensamos que es la forma adecuada de garantizar el equilibrio en las relaciones de poder entre las empresas, los trabajadores, pero adicional a eso el diálogo social, ¿cierto? Creo que en este escudo de lo independiente, de lo autónomo, de los colaboradores, se enmascaran un montón de situaciones que no le hacen bien ni a las empresas ni a los grupos de trabajadores en mantener estas conquistas por los derechos laborales, pero también en la reivindicación y en la conquista de nuevos derechos laborales o derechos de nueva generación. Les pongo un ejemplo. El insistir en que estos trabajadores son autónomos, independientes, colaboradores, es desconocer que van a haber unos nuevos derechos que nacen y que merecen los estudios y que merecen la regulación para proteger a los trabajadores. Piénsense y solo llévenselo para la casa, cómo es pensarnos todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad en el trabajo, la prevención y la erradicación de violencias basadas en género y otras diversidades en el trabajo, cuando lo que tú tienes es un vínculo de independiente, colaborador, pero adicional a eso, cuando se rompe un poco la idea de que ya no es el trabajo en cuatro paredes, sino que es en el espacio público, ¿sí? Y para ustedes, que sé que más de uno de ustedes son estudiosos de los temas de salud y seguridad en el trabajo, también el reto es, ¿por qué nos cerramos a decir de, bueno, esto no es trabajo y esto es otra cosa y aquí no juegan las reglas del trabajo, cuando la gente realmente se enferma? Miren, nosotros tenemos subdirectivas del sindicato en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, y hay discusiones que ellos le ponen a uno que yo estoy segura que ninguno de nosotros ha pensado que eso es posible. Dicen, Sandra, yo llevo 7 años trabajando en la plataforma y no es lo mismo trabajar en Bogotá que en la costa porque nosotros cargamos agua y hielo en la espalda, ¿sí? En algunos países esto ya está regularizado y las maletas tienen que estar ancladas a las motos, ¿sí? En Tu Orden, por ejemplo, y otras plataformas, las maletas tienen que estar ancladas a las motos porque en la espalda te empieza a generar problemas lumbares, problemas de espalda, problemas de la columna vertebral. Incluso tienen que tener análisis diferenciados de si estoy en Barranquilla, en la costa cargando hielo o agua, o si estoy en Bogotá. En el caso de Bogotá, las enfermedades respiratorias, porque todo el tiempo el trabajo es en el espacio público. Y ellos dicen, y con justa razón, claro, al principio no lo vemos, pero después de 7 años de trabajar como colaboradores sin derechos para estas plataformas digitales nos empezamos a enfermar también por los altos niveles de contaminación. Y no hay nadie que responda cuando tú sí trabajabas 7, 8 horas, 12 horas, como dicen muchos, en la plataforma. Y ustedes me dirán, ¿cómo van a trabajar 12 horas? 12 horas no se hace el reparto, pero 12 horas están disponibles. En lo que les decía ahora, disponibles a que les llegue el pedido y poder hacer el recorrido. Entonces, creo que los retos también que traen para la academia, para ustedes como estudiantes, para los profesionales, es no podemos simplemente ponernos una venda en los ojos y decir, claro, los gastos tampoco son los mismos, como acaban de comentar ustedes en el chat. ¿Y por qué decirnos, vámonos por la desregularización, cuando eso no protege la vida y la salud
y la seguridad de los trabajadores en la calle. Ya dijimos que todos son trabajadores indistintamente del vínculo, ¿cierto? Entonces, más bien, abrirnos a una discusión, venga, miremos, ¿cierto? Miremos cuáles son los problemas de salud y seguridad en el trabajo que tienen los trabajadores por estar en las motos, los accidentes, los problemas por el peso, los problemas por trabajar en zonas frías como Bogotá, por contaminación, porque van a ser problemas en la salud que se van a acumular y en 10, 15 años vamos a tener trabajadores con enfermedades profesionales sin tener la posibilidad de decir que son enfermedades profesionales, ¿sí? Pero y vayamos un poco más allá, los casos de la obligación de prevención y erradicación de espacios violentos o de violencias basadas en género y otras diversidades que ya hoy es una obligación en el mundo del trabajo, pero de las cuatro paredes. ¿Y qué pasa con las violencias que sufren, la discriminación y la xenofobia que sufren estos trabajadores por estar en la calle, ¿cierto? Y que les pases en el espacio público y que ahora la discusión es yo como empleador o como responsable de esta cadena de producción en el reparto, en la conducción, puedo llevar a cabo políticas, protocolos, campañas, tengo mecanismos de acceso rápidos para prevenir que esto pase o cuando pase para poder atender rápidamente los casos de violencia que ya no es solamente en la empresa, sino en el espacio público, ¿cierto? Entonces, todas estas discusiones, incluido la discusión de la población migrante, que es irregular y que encuentra como fácil acceso a las plataformas, pero que entonces las plataformas no los pueden regularizar para que puedan tener la seguridad social. Creo que sí vale la pena, más allá de que uno esté a favor o en contra de que sean independientes, autónomos, colaboradores o dependientes, cómo mejorarle la vida a los trabajadores, o sea, cómo reconocer que en este momento hay 100.000 trabajadores en el país sin derechos, 100.000 trabajadores que les pasan un montón de cosas que les van a seguir pasando y que hay unas empresas que siguen funcionando con su objeto social, con un margen de utilidad razonable, que prestan un servicio, por supuesto, pero que hay una parte de la cadena que está completamente suelta, que es la de los trabajadores que prestan este servicio. En algunos países se ha pensado, esto suena feo, pero es verdad, digamos, el reparto no genera valor agregado realmente a la economía. Realmente el reparto, uno podría decir, lo puede hacer cualquiera, incluso el Estado, ¿cierto? El Estado podría, ahí sí, en términos de lo que ahora llaman las APP o la economía popular, solidaria, comunitaria, podría prestar el sistema de reparto, claro, o de conducción, claro que lo podría hacer. Lo han hecho en otros países. Digamos, si uno quiere generar bienestar y si quiere generar todas estas obligaciones a cargo también de un ente que responda por la vida, la salud y la seguridad de esos trabajadores. Había una manito levantada. Profe, si yo quería como comentar algo más que todo los últimos que estás diciendo. Yo considero que la deslaboralización ha sido es como más bien camaleónica, ¿cierto? No es solamente, esto no es algo nuevo como lo dijiste anteriormente, ha habido muchas formas y una de las que hay actualmente es todo este tema de las plataformas digitales y que evidentemente sí hay una relación laboral, hay precarización y creo que el derecho en este momento está en deuda con toda esta situación a nivel laboral. Porque mira, por ejemplo, el tema de la seguridad y salud en el trabajo. O sea, ¿qué pasa cuando un rapitendero, por ejemplo, por cuestiones de la labor que tiene, presenta alguna situación médica, alguna enfermedad producto de esa labor? Entonces queda ahí, ¿qué pasa con su familia, cierto? Con el sustento de esta familia. Y son cosas que no lo vemos por la misma informalidad que es lo que rige en nuestro país, de la necesidad de conseguir un sustento. Entonces prefiero tener ese sustento y no me interesa de pronto tener pues tener esos derechos laborales y llegar y luchar pues por mis derechos laborales, porque así no lo vemos. Lo mismo pasa con el tema de las pensiones, no vemos a futuro qué va a pasar entonces conmigo, con mi vejez, porque lo que es importante ahora es la inmediatez, ¿cierto? Y como lo dijimos en el módulo anterior, ahora lo que reina es la inestabilidad. Tenemos 5 o 4 trabajos y siempre disfrazados con la misma situación de que yo soy el dueño de mi tiempo, ahora lo que rige es la flexibilización,
pero no nos damos cuenta de las consecuencias que hay allí. Entonces el derecho sí está en deuda y necesita entrar a regular muchas situaciones a nivel laboral, pero también teniéndose en cuenta cómo es el contexto actual de los trabajadores. Así es, Juliana, muchas gracias. Yo dejaría por hoy allí y la próxima clase, el próximo martes a las 8, tratemos de ingresar puntuales. Recuerden arreglar sus problemas de cámara si los tienen, de audio, que es muy importante para esta clase mantener una interacción constante entre ustedes y nosotros los docentes, y arrancaríamos la próxima clase con unos datos de contexto de cuáles son esos datos que han arrojado las últimas encuestas, como yo le llamo más que datos de contexto como una fotografía de lo que hemos podido ver de ella en lo sujeto o desde lo subjetivo, quiénes son esos trabajadores, dónde están, cuántos años tienen, qué hacen, cuánto trabajan y demás. Entonces, les agradezco infinitamente, muchísimas gracias por sus aportes, por sus participaciones y nos vemos el próximo martes a las 8. Les voy a poner en el foro de la plataforma la preguntita para que estemos comunicándonos por allí. Listo. Entonces, un abrazo y feliz semana. Comienzo a hacer. Gracias, profe. Igualmente, que estés Hasta bien. luego.